Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a revisar el ensayo de flexión, un ensayo que se practica en el laboratorio para determinar la resistencia de vigas, de elementos en forma de viga. Y bueno, este ensayo se practica pues utilizando una máquina universal con la cual se aplica una carga en el centro de la viga, dispuesta la viga con dos apoyos en los extremos. La sección de la viga puede ser eh, circular, rectangular, en I, etcétera. No hay una configuración específica normalizada para este tipo de ensayos. Inclusive la forma en la que se aplica la carga puede ser con dos cargas en vez de una, o con los apoyos no en los extremos sino a cierta distancia de los extremos. Lo que sí es importante que la carga se encuentre exactamente en el centro entre los dos apoyos. Y bueno, conforme se van aplicando las cargas, se van incrementando las cargas, la viga va a tender a pandearse. Y esa deflexión o ese pandeo se va a tomar considerando como referencia un eje neutro imaginario que corre a lo largo de la mitad de la viga. Aquí de color rojo se representa ese eje imaginario. Si hacemos un análisis de cuerpo libre de lo que sucede en una viga que está siendo sometida a una carga central, pues podemos ver que tanto la carga como las resistencias, en realidad, para un análisis de fuerzas en Y igual a 0, pues es un trío de cargas. Por lo tanto, aquí tendremos una reacción R1 positiva, una fuerza positiva, la F negativa y la R2 positiva. Estas son reacciones y esta es la carga, pero en el análisis de fuerzas en Y, pues son fuerzas nada más. Por lo tanto, de aquí se desprende que F es igual a R1 más R2. O también sacamos como conclusión, siendo R1 igual a R2, porque son reacciones, que F es igual a 2 veces R1 o igual a 2 veces R2. También pudiéramos expresarlo en términos de que la reacción 1 es F entre 2 y la reacción 2 también es F entre 2. En el caso del análisis de cortantes, el cortante representa el efecto de la carga sobre la sección de la viga. En este caso, para la primera porción hasta la mitad de L, representamos el cortante como una área de influencia. Y ese cortante, a su vez, se va a experimentar del lado contrario, en la segunda mitad de la viga, pero invertido. ¿Por qué? Porque aquí F pues vale 2 veces R1, por lo tanto el área está por debajo de este eje. Ahora, la importancia del cálculo de esta área es que el valor de esta área representa el momento máximo o la magnitud del momento flexionante máximo que experimenta la viga. Por lo tanto, si analizamos esta área para los cortantes, y siendo el área la base por la altura, pues la base es igual a L entre 2 y la altura es R1. O lo podemos expresar como momento flexionante máximo igual a R1 por L entre 2. De aquí que la forma en que se representan los momentos en el diagrama es como una pirámide. ¿Por qué? Porque del lado derecho tenemos que el momento se va incrementando en la medida que va creciendo L hasta llegar a un valor máximo igual a L entre 2 y el valor pues decrece hasta llegar a 0. Esta área positiva debe de ser igual a esta área negativa para que se cumpla esto que tenemos aquí, una pendiente positiva y una pendiente negativa. De aquí que la punta que tenemos aquí es el momento flexionante máximo y es exactamente igual al valor del área. Por lo tanto, el momento flexionante máximo, si R1 es igual a F entre 2, esto será igual a F por L entre 4. Y esta fórmula que tenemos aquí es la que usamos para encontrar los momentos flexionantes máximos. En realidad, el efecto más dañino en una viga sometida a flexión es precisamente el momento flexionante máximo. Sin embargo, este momento flexionante máximo se traduce también a esfuerzo mecánico. Bueno, no vamos a deducir esta otra fórmula, pero el esfuerzo va a ser igual al producto del momento flexionante por C
En este caso C corresponde a la distancia que hay desde el eje neutro hasta la última fibra. C en este caso pues es la altura de sección entre 2. Todo esto dividido entre I, que es un parámetro geométrico, es el momento de inercia de la sección. Este parámetro geométrico lo vamos a sacar de tablas geométricas. Por lo tanto, si analizamos un diagrama de esfuerzos aquí exactamente a la mitad, encontraremos que los esfuerzos de la mitad del eje neutro hacia arriba son esfuerzos de compresión y los esfuerzos de la mitad del eje neutro hacia abajo son esfuerzos de tensión. Las partículas de la viga en la parte inferior se están separando y las partículas de la viga sobre el eje neutro se están acercando unas a otras de manera que se están comprimiendo. Por lo tanto, nuestro diagrama es en realidad un diagrama simétrico. En la parte superior, en la medida que nos alejamos del eje neutro hacia arriba, es decir, hasta la última fibra, el esfuerzo va creciendo, va creciendo, va creciendo, de manera que aquí tendremos el esfuerzo flexionante máximo en este punto de compresión y acá tendremos el esfuerzo flexionante máximo de tensión de este lado. Entonces, ¿qué hay con los momentos de inercia? Bueno, les decía ahorita que son parámetros geométricos, parámetros que vamos a sacar de tablas. Por ejemplo, si la viga fuera de sección circular, el momento de inercia sería pi por lo que mide de diámetro elevado a la cuarta entre 64. Es una fórmula que sacamos de tablas geométricas. Si fuera hueca, pues se agrega la diferencia de diámetros. En este caso, para una barra cilíndrica hueca sería pi por la diferencia de diámetros a la cuarta entre 64. Y en el caso de secciones rectangulares, pues de acuerdo a las tablas geométricas, la I sería base por altura al cubo entre 12. Si estuviera hueca la viga, pues igual se saca por la diferencia de B y H. La I sería en este caso base por altura al cubo menos base por altura al cubo. Este es el exterior y este es el interior. Todo eso dividido entre 12. Así que en este caso, el módulo de elasticidad se va a sacar multiplicando el valor de la fuerza aplicada por la longitud al cubo entre 48 por el momento de inercia por la deflexión o el pandeo de la viga. Y los esfuerzos se van a interpretar de la misma manera que en el caso del ensayo de tensión. Una zona elástica, el límite de fluencia y el límite de ruptura. Es la misma interpretación. Así que, pues, a ver el ejercicio. Hasta luego. Bye.